Muy buenas amigos, estamos de camino a Wuhan, la ciudad en la que nos conocemos. Hace ya 6 años y medio. 6 años y medio ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Aunque tú sigues más o menos igual. No. Pero a mí parece que me ha pasado un tren por encima. Bueno, a ver, sobre Wuhan. Es conocida como la capital de la China central, que está formada por 6 provincias. Por lo tanto, os podéis imaginar que es una ciudad bastante grande. ¿Cuánta gente vive aquí, Lele? 11 millones. 11 millones, aunque seguramente habrá unos cuantos más así de Sí, extranjeros. claro. Pero a pesar de su gran población, tiene un gusto muy rural. Tiene un gusto muy rural porque ha absorbido mucha gente de las zonas, digamos, en desarrollo de la provincia. Sí. Y esta es la razón por la que yo elegí este destino. Cuando vine a China, por primera vez vine con una tesis bajo el brazo y mi idea era estudiar el desarrollo económico de China desde una perspectiva sociológica o antropológica, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, pues esta ciudad tiene buena pinta, yo creo que puedo aprender, porque no está tan desarrollada como Pekín, Shanghai, etcétera, que son ciudades de primer nivel, ¿no? Madre mía, qué ruidos, espero que no afecte demasiado al audio. Entonces, que por cierto, yo nunca he vivido en esas ciudades tan desarrolladas, ¿eh? Siempre han sido ciudades de segunda, unas cuantas ya además. Vamos a ver ahora un poco los lugares donde nos conocimos y tal, os lo contaremos un poco porque sé que muchos lo habéis preguntado y tenéis curiosidad. Espera. Y también, voy a parar, y también os presentaremos un poco la ciudad, algunos de sus lugares, aunque no sé si nos hace muy buen tiempo, pero intentaremos enseñarla lo mejor posible. ¿Eh, Lele? Sí. Venga pues. Bueno, pues ya hemos llegado, ya hemos dejado las cosas en el hotel, que está en esta pedazo de torre que veis aquí atrás, justo al otro lado de la casa en la que vivimos Lele y yo durante casi unos 2 años más o menos, Sí. que luego os enseñaremos. Pero ahora vamos a ir directamente a la puerta principal de la Universidad de Wuhan, que es donde nos vimos por primera vez. Sí. ¡Vamos! Vamos. ¡Venga! Eso que veis ahí al fondo es la puerta principal de la Universidad de Wuhan y aquí es donde quedamos por primera vez para vernos. Pero tú llegaste tarde. Sí, es verdad, estaba jugando un partido de fútbol con unos amigos kazajos y al final se me pasó la hora, sí, pero no llegué muy tarde, ¿no? Bueno, 20 minutos. 20 minutos, sí. No es mucho, ¿no? Igual un poco mucho, sí, igual sí. Bueno, pero claro, antes de aquello habíamos chateado un par de ocasiones a través de una página web, Sí. pues para conocer gente o para ligar, etcétera, que tenía los menús en inglés, claro, porque yo entonces no hablaba nada de mandarín. Y recuerdo que la primera vez cuando vi a Lele, iba yo todo con prisa ahí cruzando la calle, porque esto no era zona peatonal entonces, y cuando la vi dije, madre mía, qué guapa. Pensé, qué chica más guapa. Yo aquí no tengo nada que hacer, Javi. Esta no es tu liga. Pensé, vuelve con los kazajos que aquí no tienes nada que hacer. Y no sé qué pensó Lele. Bueno, me gustó tu sonrisa. La sonrisa, claro, porque lo demás No. no hay nada que hacer. Bueno, yo aquel día a Lele la noté un poco rara. No. Sí, la noté un poco rara, como distante. Yo no sabía muy bien lo que pasaba, pensé de forma negativa, dije aquí no hay tomate, no hay nada que hacer, esto fracasa estrepitosamente, pero se me ocurrió, oye, pues a lo mejor es que se siente tímida. Sí. Y eso fue lo que me salvó porque es lo que ocurrió, es lo que le ocurría, y entonces dije, oye, mira, pues tengo un amigo sueco que tiene una novia china, y si quieres podemos quedar con ellos para pasar la tarde, si así te sientes más cómoda. Sí. Y ella aceptó, y entonces fue lo que hicimos. Y entonces pasamos la tarde con ellos,
fue una tarde bastante agradable, pero bastante curiosa también porque la pasamos yo con mi amigo y ella con su novia, Sí. los cuatro separados. Y bueno, pues yo otra vez más pensé de forma negativa, dije, aquí esto no hay nada que hacer. Pero bueno, aquí las cosas funcionan más despacio, se va más despacito, no como esa canción, sino despacito de verdad. A veces, algunos dirían igual que de forma medieval, casi. Pero para mí no, ¿eh? Pero para ellos no, claro. Entonces, para mí fue un poco curioso al principio, ¿no? Porque dijo, pues bueno, esto es nuevo para mí, no entiendo muy bien si eso quiere decir que sí, que no, que... Pero fue interesante también, ¿no? Descubrir o redescubrir, porque para nosotros también era igual antes, ¿no? Hace no demasiados años también las relaciones avanzaban a otro ritmo. Y para mí fue interesante redescubrir esa forma de conocerse también, de tomarse las cosas con más calma, que quizás luego también resulta menos accidentado todo, ¿no? Entonces, pero también hay otra anécdota de aquel día, que es que, claro, cuando pasamos un rato en casa de mis amigos, Sí. y al llegar, pues lo típico, te quitas los zapatos y tal. Madre mía. ¿Y qué ocurrió, Lele? Me acuerdo ahora. ¿Qué? Los calcetines ¿Qué? tiene agujeros. Agujeros. Tenía unos agujeros en los calcetines Madre que mía. salían los dedos pulgares ahí enteros, casi. Y claro, a ver, bueno, yo que soy muy zarrapastroso, a mí yo la imagen no me la cuido nada, ya lo habéis comprobado en más de un vídeo ya. Pero claro, Para los chinos. a los chinos eso, igual hay otras cosas que no, pero la primera cita y asomar los dedos gordos con las uñazas ahí, los dedos gordos con las uñas rotas del fútbol y tal, pues como que no es la forma más glamurosa de empezar la relación, ¿no? Pues ahora vamos a dar una vuelta por la universidad y vamos a ir a los dormitorios Sí. de los estudiantes extranjeros, que es donde yo estuve viviendo los primeros 6 meses. Es un sitio muy curioso y queremos que lo veamos, porque también es donde pasamos los ratos, ¿no? Al principio, ya cuando la relación estaba un poco más avanzada, pero antes de ponernos a vivir juntos en el piso que alquilamos, ¿no? Venga, pues vamos, venga. Esto que veis aquí atrás iba a decir que es el edificio en el que vivía yo, pero no es así porque es totalmente nuevo. Sí. O sea, no queda nada de aquel edificio y en parte es una pena porque me hubiese gustado enseñaros cómo era. Porque no tengo fotos de entonces, yo la cámara y la afición a la fotografía la desarrollé más tarde, pero era un sitio muy gracioso. Vamos a decir especial, por no decir algo peor. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué, cuando me asignaron mi dormitorio, que era eso, una cama y un baño, con un escritorio y tal, el conserje, se cachondeaba, decía, buah, ¿dónde va a entrar este? Porque estuvo un año sin abrir. Esa habitación estuvo un año sin abrir y era un criadero de champiñones. Estaba el colchón comido por la humedad, la puerta del baño se cayó, la parte de abajo estaba podrida totalmente. Sí, me acuerdo. El baño era negro. Sí, Bueno, después de varias jornadas frotando se fue aclarando un poco. Era un desastre. Yo cuando traía a los estudiantes chinos, porque les empecé a dar clases de español aquí para poder conocerlos, poder entrevistarlos más tarde para mi tesis, cuando entraban se quedaban alucinados, decían, pero ¿y tú vives aquí? Y yo decía, sí. Decían, pero si nosotros tenemos condiciones mejores, lo cual... Pero tú pagas más, ¿eh? Pero yo pagaba mucho más, claro. Entonces era un poco... A ver, normalmente se suele decir que los extranjeros en China nos cuidan muy bien y vivimos muy bien, y es verdad, que normalmente nos dan condiciones mejores. Y entonces también, o sea, había gente que, por ejemplo, que según qué procedencia tenía o venían de universidades con convenios en universidades importantes, les daban mejores condiciones, Sí. vivían en otros sitios. Pero si te tocaba vivir aquí, como me tocó a mí, que vine sin nada, o sea, vine solo, me matriculé para aprender mandarín y así fui tirando,
pues era una situación bastante, cuanto menos curiosa. No solo por los insectos, por la humedad, por el desgaste, que estaba todo hecho un desastre, sino también porque, por ejemplo, no tuvimos ducha, o sea, no tuvimos agua caliente hasta diciembre ese año. Diciembre, ¿eh? O sea, es un sitio caluroso aquí, pero ya en diciembre hace mucho frío. Y bueno, había igual dos veces al día agua caliente, pero tenías que pillar, tenías que tener suerte de encontrar. Y muchas veces, claro, cuando la gente ya se conocía la jugada, íbamos todos al mismo tiempo a ducharnos y ya no te tocaba nada. O según en qué piso vivías, en qué planta vivías, si vivías muy lejos del calentador o no sé qué lógica había, pues tampoco te quedabas sin agua caliente. Y para mí eso fue como una especie de mili, fue como suelen decir a veces los de la generación que han vivido la mili, es que tú no has pasado la mili. Bueno, yo sí la pasé aquí, yo pasé aquí la mili 6 meses, fueron 6 meses de mili mientras estudiaba mandarín, que además era muy curioso porque teníamos un profe de mandarín que era medio militar también y que nos hacía leer a todos al unísono, a recitar al unísono mientras leíamos y tal. Tenía cosas ahí un poco así ¿no? de la cultura marcial y era muy curioso. A mí, no sé, tengo recuerdos mezclados pero a la vez muy buenos, ¿no? A veces se dice que cuanto en esos momentos no es que lo pasase mal, es que hombre, sí, había momentos que eran las condiciones, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero yo entonces estaba súper feliz de estar en China, o sea, todo me parecía súper interesante, diferente, estaba flipando con todo, tenía mucha ganas, no sé, y también mucha fuerza optimista, ¿no? Mucho optimismo. Y bueno, pues sí, me parecía, a veces me daban un poco para atrás algunas cosas, pero luego también se me han quedado buenos recuerdos. Sí. Otro recuerdo curioso es que cuando entré al dormitorio, me fijé que habían pintado las paredes, pero las habían pintado y ni siquiera habían quitado un calendario que había dejado alguien, lo habían pintado encima del calendario y todo. Y todo el suelo estaba en los bordes, en las esquinas, todo lleno de pintura, era un desastre. Pero yo fui más o menos afortunado, porque tenía un amigo, Adrián, un amigo mexicano, que es un tío muy educado, o sea, tenía una cultura, vamos, estudiaba Derecho aquí, y yo creo que le va muy bien, y a él le pasó que le explotó el retrete, se le convirtió en un volcán de mierda, y menudo panorama se le montó. Y luego también, bueno, estaban las instalaciones tan mal que había gente en el edificio de enfrente, había gente que decía que a veces le aparecían ratas por el retrete. Es normal. A veces, pasa en todas partes, puede pasar en todas partes, pero aquí pasaba porque muchas veces en el retrete no había agua, o sea, no... Vamos... Pero bueno, aparte de esas historietas y que ese lado, por ejemplo, el lado de que ahora es otra de las entradas a este recinto, era un vertedero. O sea, habían derribado un edificio, no hicieron obras ni nada, y luego la gente echaba la basura allí, echaba toda la basura allí, era un vertedero. Y ahora esto es que parece otro mundo. Sí, ahora todo nuevo. Todo está nuevo, está todo impecable, realmente... Ves que el desarrollo en China va a una velocidad, impresionante. Yo ahora mismo esto no lo reconozco. Es que este sitio, esto no lo reconozco. Sí. No me acuerdo antes cómo era. Ya, yo tampoco me acuerdo muy bien. Sé que había unos edificios, los han echado todos. Han echado todos porque estaban hechos un desastre. Ya se pasó todo aquello. Bueno, ¿seguimos un poco con la visita? Sí. Venga, vamos allá. Este bloque de viviendas que veis al fondo es el lugar en el que nos pusimos a vivir Lele y yo. No sé si nos van a dejar entrar porque a lo mejor han cambiado el personal de seguridad y ya no se acuerda de nosotros, pero lo vamos a intentar. Venga. Vamos.
nos han dejado pasar. Han sido muy majos, han dicho, sí, tal. ¿Habéis vivido aquí antes? Sí, no, pasar, tranquilos. Bueno, pues vamos a acercarnos un poco a la puerta. A ver cómo luce. Bueno, pues aquí tenéis el portal de la casa donde vivíamos. Era el quinto, ¿no? El quinto piso, sin ascensor. Y bueno, para mí fue muy curioso porque era la primera vez que vivía con vecinos chinos, porque hasta entonces había estado siempre con extranjeros, rodeado de extranjeros, y me pareció muy interesante tener, pues eso, ¿no? Tener ya un pie un poco más metido en la sociedad china, viviendo con Lele, que también pues me ayudó muchísimo durante todo ese periodo. Y no sé, qué cosas curiosas hay de aquí. Ah, bueno, esta casa, aunque la veáis bastante envejecida, no es tan vieja, ¿eh? Pues será de los años 90 finales como mucho. Y ¿qué más? Había una cosa curiosa. Ah, sí, hay muchos bichos aquí, sobre todo en verano muchos insectos y tal. Y una vez en casa nos salió una escalopendra, no sé cómo se dice, un milpies, vamos, nos salió un pedazo de milpies así con un color azul y una cabeza y una cola roja, un bicho que, bueno, nos dio un susto. Unas cucarachas también hermosas ahí, de las que te saludan, ahí te dan los buenos días. ¿Y qué más? Y también teníamos un animal, bueno, no sé, un ser que vivía en el falso techo de la cocina y que era muy curioso porque cuando hacía frío en invierno no se le oía y en verano resucitaba o salía del letargo y así se ponía a hacer ruiditos así. Y nosotros, claro, no sabíamos lo que era, tampoco quisimos investigar, porque a mí yo decía, bueno, como le demos aquí al techo y vete a saber lo que sale. Parece que van a salir ahora unos vecinos. ¿Podemos entrar igual? Sí, vamos arriba. Con estas imágenes de nuestro primer hogar en China damos por concluida la historia de nuestros comienzos, pero tal y como habíamos prometido al principio, nos despedimos con algunas tomas nocturnas de la ciudad, con las que os tendréis que conformar porque lamentablemente no nos quedó tiempo para más, aunque seguro que regresamos en otra ocasión. Muchas gracias a todos y en especial a los mecenas de Patreon que me estáis ayudando con este canal.